Ya. Listo. Entonces, primero, buenos días, tardes o casi noches para quienes están y nos hemos sumado a este panel del Foro Internacional. Em, Estamos ya junto con Z de Ecuador. Y bueno, mi nombre es Valeria López. Soy también estudiante de la Universidad de Tübingen y vamos a estar compartiendo el día de hoy eh, dentro de estas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Una conversación, esperamos lo más fluida, con una activista de Ecuador llamada Zita y se titula Las plantas en las prácticas de sanación feminista y su relación con el activismo a favor de la despenalización del aborto. Bueno, primero quisiera, además de contarles que estoy y creo que estamos muy agradecidos con Z por aceptar estar acá y compartirnos estas experiencias. eh, Preguntarle, y justo como para iniciar, cuál es su manera o cuál fue la historia en la cual tú te empezaste a relacionar con los activismos Z. Y sobre todo, gracias por la confianza y por abrirte este espacio. Hola, muchas gracias igual por invitarme. Como hay una relación de previa confianza, entonces, nada, me siento muy alegre igual de poder compartir y de poder charlar sobre nuestros diferentes puntos de vista. Me parece muy importante seguirlo haciendo en un contexto en el que el Ecuador, digamos, está viviendo una de las crisis más importantes, no solo energética, sino una crisis social, una crisis de seguridad, una crisis económica. Y, y nada, me parece siempre muy importante seguir reflexionando desde nuestros lugares del mundo, desde nuestros territorios y desde nuestras militancias. A mí me gusta pensar como lo que hago más como militante que como activista, porque siento que es una mirada así como completamente de entregar la vida. No siento que me activo para ciertos temas o que hay una especificidad. Siento que hay como una conexión entre todo lo que hago y lo que hacemos con mis compañeras y que tiene así una mirada completamente transversal en nuestra vida completa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces me gusta pensar eso como más como una militancia que como las formas de activismo que también me parecen muy importantes. Y bueno, Vale. contarles así como empezó como mi relación con con la militancia, pues directamente yo en la juventud empecé a militar en espacios de izquierda. Ese fue como mi primer contacto. Y en esos espacios de izquierda aprendí un montón de cosas. Yo soy una persona de clase popular y casi la única forma que tenía como en ese tiempo la izquierda de involucrar a gente de las clases populares, de los barrios, era la educación. Em, entonces, mi padre es un obrero militante y pues ahí ya me nació la chispita a través de la música específicamente. En mi caso se escuchaba mucha música, protesta, mucha música de denuncia social, mucho folclore de denuncia. Y es así que me terminé como involucrando primero en la izquierda. Luego tuve una ruptura con la izquierda súper grande porque las izquierdas también tienen como muchos límites alrededor de pensar o una perspectiva feminista o transfeminista, perspectivas desde la justicia social que involucren también a las mujeres y a las diversidades, a las disidencias. Entonces, esa fue una gran ruptura y en ese momento decidí construir una colectividad que era más cercana a los feminismos
y en ese tiempo también se da como este boom del internacionalismo feminista. En el Ecuador se crea una organización que se llama Vivas Nos Queremos, en la que también nos involucramos para hablar de feminicidio y buscar justicia para los familiares de víctimas de feminicidio en el país. Recién en el 2012 se empieza a tipificar, se tipifica como un caso así súper duro, el feminicidio en el Ecuador. Y digamos, a raíz de esto, me termino involucrando en estos movimientos que son mucho más amplios, como parte de una colectividad más pequeña, más de clase, de un feminismo más popular, llamada Géneros Diversos. Y digamos, sobre todo las actividades que llevábamos, que hacíamos, eran desde el arte, desde las diferentes formas o expresiones artísticas, como la performance, el mural, el bordado, el tejido, era como una mixtura y como llevar las reflexiones así a través de todas estas formas, todas estas expresiones artísticas. Dale, mil gracias por la confianza y sobre todo por estar acá hoy. Algo que nos has compartido y que yo no lo dije al inicio es que para este conversatorio de verdad has hecho un esfuerzo muy grande porque en Ecuador se están haciendo cortes de electricidad que duran más de 14 horas al día. Entonces, este horario fue como el justo. Creo que también espero que no haya ningún corte, pero sé que, o sea, estoy muy segura que también desde las luchas sociales lo están trabajando y lo están analizando para mirar cuáles son las posibles situaciones. Bueno, en la pantalla está también como em, parte de los otros dos espacios de los que eres, el de las cholas valientes. Y ahí hay una descripción que está como muy bella cuando yo la revisaba, es bella y a la vez valiente y reivindicativa, porque decía como nuestros feminismos nos gusta pensarlos como un feminismo que huele a palo santo, pero a la vez dice como lo hacemos habitando la calle con performance y en marchas. Reivindicamos la memoria de las que ya no están, eso es parte de lo que nos dijiste. Y bueno, desde géneros diversos también tienen como, ya les vamos a contar después las últimas producciones que han hecho, pero también eres parte de la Transasamblea, ¿verdad? Ahora, Hacemos parte de la Transasamblea como géneros diversos, como colectividad. Ajá. sí, A bueno. ver, hay dos organizaciones, digamos, hay la Transasamblea y la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias. Hacemos parte de ambas, pero digamos a quien tiene más, quien influye más en cada espacio y le aporta más, entonces se junta mucho más, pero como colectividad estamos en ambas organizaciones, que son organizaciones más amplias, no son una colectiva, ¿no? Ujú. Sí, bueno, ya vamos a hablar despuesito de Infusión Amarga, que es justamente la performance que le dio el título a este panel, que es sobre la relación de, bueno, en este caso las militancias y tu militancia específica con las plantas y el estar con o estar junto a la naturaleza dentro de las luchas sociales. Y antes solo quería preguntarte si quieres compartirnos algo extra, un objeto, un símbolo o algo, o si solo puedo pasar ya directo a hablar de la performance. Ah, sí, algo que les quería contar más bien es como que es muy importante también para mí nombrarlo. eh, y es que la razón que a mí me empuja a buscar como un camino en los feminismos y en desencuentros y encuentros, digamos, en esta búsqueda, a quedarme y a seguirme nombrando, digamos, desde los trans, lesbi, feminismos y pensando unos feminismos más cholos y etcétera. Y es que, digamos, mi abuela fue víctima de feminicidio y yo crecí, digamos, con la memoria de mi abuela así muy fuerte. Yo compartí con ella mucho, tuve mucha cercanía. Y cuando ella falleció, en mi familia no teníamos una idea clara de que existía el feminicidio, como seguramente pasaba como con la mayoría de familias ecuatorianas. No, no sabíamos cómo nombrar, solo teníamos como la emoción, la sensación de indignación. Era además una memoria muy difícil en mi familia por lo violenta que fue esta muerte.
y tampoco se hablaba demasiado de la memoria de mi abuela. Y fue como yo me terminé encontrando con los feminismos, también encontrando formas de nombrar esto y de ponerle así como formas de expresar un camino a la indignación y a todo lo que yo había sentido y vivido así, y lo que mi familia había sentido y vivido, y poder como tener eh, eso que llaman herramientas para volver a hablar de la memoria de mi abuela y mi familia, en las mujeres de mi familia, reivindicar su nombre, reivindicar como lo que ella hacía, sus saberes. Ella era una mujer parcera del Chimborazo. Mi familia viene de allá, y es una púa así bien importante para nosotras. Y mi familia estaba atravesada por mucha violencia patriarcal, que estaba completamente naturalizada. Y esta muerte definitivamente rompe así el trayecto, digamos, natural que tenía mi familia hasta ese momento, la relación que teníamos con el Chimborazo, con su comunidad. Eh, pues mi madre migró muy joven, entonces nuestra raíz o nuestra relación con este territorio era mi abuela. Y es con su muerte igual que sigo como buscándole formas de existir en estos feminismos que también son duros, es difícil la militancia, no es solo así como llena de flores, ¿no? Es complicado. Y esa memoria ha hecho profunda eh, fuerza en mí, así, para poder luchar, para poder encontrarme en los feminismos, para seguir creyendo que hay formas de feminismos más cercanos a nuestra clase, a las cholas, a las negras, a las mujeres morenas, a las mujeres de barrio, que hemos migrado del campo. Em, es como esa memoria para mí tan fuerte, esa es la razón, digamos, de haber elegido esa militancia también un poco. Yo creo que es así mi abuela contándome y contándome sus secretos así, y que he tenido como la capacidad de escucharlos y como buscando ese sueño de libertad que las abuelas tenían. Ajá. Eso quería comentarles. Muchas gracias por la confianza, por también abrirte, porque siento que muchos son de los temas de los que jamás queremos hablar y es necesario incluso también, más allá de comprenderlos racionalmente o tratar de comprenderlos racionalmente únicamente desde la academia, también desde las vidas mismas que somos, ¿no? Como desde esa experiencia vivida. Y gracias nuevamente por eso. Bueno, ahora yo quisiera invitarte, si estás de acuerdo, a hablar de Infusión Amarga, que es el título de la performance que crearon y que para mí cuando lo pude ver en enero del 2024, este año, pero pude ver únicamente las fotografías, dije como esto es una relación total de los, bueno, en este caso, las militancias lesbotransfeministas en Ecuador con las plantas. O sea, para mí como que gritaba plantas y también sé que es una acción que se realizó el 28 de septiembre. Para contextualizar, solo me gustaría como compartir que el 28 de septiembre es el Día Global por el acceso a al aborto legal y seguro. Me parece que se lo declaró justamente en 1990, después del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó en Argentina. Y tiene también como, estamos marcadas por esa historia latinoamericana compleja. Tenía como su base en lo que antes había sido declarado como el Día de la Libertad de Vientres en Brasil, Ujú. que si bien no hacía que las personas hijas de esclavos, de esclavas, eh, dejen de ser esclavos, también de alguna forma reconoció un principio de autonomía y por eso las feministas en los noventas empezaron a visibilizar ese día. Y bueno, ahora quería preguntarte si tú nos quieres compartir qué es Infusión Amarga. Y sí. Infusión Amarga es una performance que tiene como varios objetivos.
nació hace 2 años, es como el tercer año que le llevamos haciendo, se ha ido modificando con el tiempo. eh, y es una performance que nace con el objetivo de generar conciencia en medida que, digamos, nos tomamos la calle, que creemos así como es parte de nuestras militancias, la ocupación del espacio público, de las calles, de los buses, de esos espacios que generalmente suelen ser espacios en los que se da mucho acoso, mucha violencia sexual, eh, digamos, estos espacios que generalmente están negados para las mujeres, para los cuerpos diversos. Nosotras creemos que los podemos ocupar de manera segura y la manera de ocuparlos de manera segura es estar juntas, o sea, hacer colectividad. Entonces, claro, por eso las marchas se vuelven lo que se vuelven para las mujeres. Hay una diferencia de lo que significa salir a las calles, tomarse las calles, que principalmente estas movilizaciones a las que se convoca, en el Ecuador se convoca grandes movilizaciones el 28 de septiembre, como que esas movilizaciones sean principalmente de mujeres, hayan principalmente mujeres, estén protagonizadas por mujeres y también por cuerpos diversos, es así producto de la lucha que hemos tenido, que ya hayan así movilizaciones en donde protagonicemos nosotras y nosotras es un triunfo. Y también se vuelven esos espacios seguros para nosotras hacer lo que hacemos, digamos, militantemente y en la vida. Y la cosa que queríamos hacer en ese 28S, decidimos hace 3 años, era compartir saberes acerca del uso de misoprostol, del uso de la pastilla, de las pastillas para abortar. Pero para nosotras, o para mí, era súper importante también vincularlo con los saberes de plantas que hay. Pasa con estas consignas feministas cuando no se asumen de manera situada, que terminan como también arrasando un poco en los territorios con los propios saberes de los territorios. Y bueno, como esto, que también estos grandes movimientos feministas también terminan opacando todas las otras formas un poco de feminismos que se vienen construyendo y terminan opacando un poco también la historia, ¿no? Entonces hay un esfuerzo también de decir que el uso de misoprostol es, digamos, una herencia que le debemos a las mujeres negras faveladas del Brasil. No solo la fecha, sino que el uso de misoprostol lo descubrieron mujeres faveladas, mujeres que empobrecidas que no querían maternar y son ellas las que descubren esta leyenda en las pastillas que dicen tenga cuidado, no se use cuando está en etapa de gestación y son ellas las que ponen el cuerpo y con eso me refiero a que ellas empezaron a probar cantidades sobre su cuerpo para saber cómo funcionaba el misoprostol. Y como muchas de ellas terminan en los hospitales, digamos, producto de esta experimentación que hacen, lo que pasa con eso es que la gente de los hospitales descubre el uso de misoprostol a través de estas mujeres y luego, pues, digamos, la OMS, ¿no es cierto?, cómo se apropia del uso, del conocimiento del uso de misoprostol y ahora lo conocemos como la forma segura de abortar con medicamentos, ¿no? Pero toda esa historia sucedió y a la vez que queremos reivindicar esa historia, también queremos sumarle desde nuestros saberes, o esa era la idea, queríamos sumarle. Y queríamos sumarle desde las recetas que nosotros conocemos para acompañarnos. Entonces, eso nos llevó a pensarnos, a reflexionar acerca de qué es acompañar y que no vemos el acompañamiento solo como una cuestión humana. Y nosotras creemos firmemente que las plantas son buenas compañeras, son unas abuelitas compañeras que han resistido por muchos, muchos años y siguen ahí, ¿no? Y reivindicar los saberes con los que nuestras abuelas nos enseñaron a relacionarnos con estas plantas, con estas otras abuelitas. No solamente las que tienen lo que se conoce características abortivas, sino todas esas plantas que acompañan los procesos de las mujeres, que generalmente estas plantas que nosotras reivindicamos en la performance son las mismas que se utilizan en muchas recetas para salud menstrual, en muchas recetas para hacerle frente a los cólicos. Son unas plantitas compañeras y también son plantitas que acompañan mucho, mucho los procesos hormonales de los cuerpos con útero, digamos, ¿no? Entonces, nada, como hicimos un
primero hicimos como un círculo de compartir, de reivindicar esto. Y luego, sí, lo que yo hice fue compartir las recetas de plantas que mi abuela conocía, las que ella me había compartido, las que hay en mi familia. Entonces decidimos finalmente, entre todo este compartir, decidimos que nos quedaríamos con 4 plantitas. Pero nuestro deseo además era como o el objetivo o el reto, digamos, era como ¿cómo hacemos en la calle, que es un espacio tan complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos en la calle un espacio pedagógico? ¿Cómo hacemos un compartir pedagógico, educativo en las calles a medida que se da una marcha, por ejemplo? ¿Cómo hacerle frente al desconocimiento, a la desinformación? Que nuestra performance no solo sea esto épico, ¿no es cierto?, de mostrar ciertas cosas, sino que tenga una función útil también. Entonces, creo que en eso sí nos diferenciamos un montón de lo que puede significar las artes, ¿no? Porque nosotros sí estamos buscando esta cuestión mucho más artesanal, ¿no? De la utilidad de lo que hacemos. Y para nosotras era interesante buscar que la performance tenga esta parte educativa, si lo quieres. Entonces, lo que hicimos fue establecer una receta que es una receta mixta que mezcla el misoprostol por un lado, que cuenta un poco de su historia, para no olvidarnos cómo llegó el miso a nosotros, y que cuenta también así el uso de las plantas, que ha sido un uso además así histórico, el uso de las plantas para salud de nuestros úteros, para recuperar la menstruación, es como viene así entregándose y conociéndose de generación en generación. Es como después de la colonia que se rompen un montón los lazos que teníamos acerca de salud de nuestros cuerpos a través de las plantas y ya digamos que en el proceso, digamos en los años de democracia se ha ido como mermando mucho más, digamos, el uso de las plantas. Por eso en nuestras casas todavía se toman tecitos y cosas, pero ya no tenemos como así tan vivas las recetas así de las abuelas con las que tú podías hacerle, o ya no tenemos tan presente como las características medicinales que tiene cada planta, ya no están tan presentes, se van como perdiendo. Entonces, para nosotros también era un ejercicio de memoria, de recuperar eso que nuestras abuelas sí hacían, que nuestras madres sí hacen, en mayor o menor medida, en las diferentes experiencias de cada uno. En mi experiencia están muy presentes, digamos. Mi abuela era una mujer partera, ella usaba plantas y, digamos, trataba a la gente de la comunidad, a las mujeres de la familia, con plantas. Ella tenía como recetas específicas y de esas recetas yo tomé algunas de las cosas y fuimos como mixteando este recetario. Lo que construimos fue finalmente eso, un recetario con pasos y como para que tenga esta forma, digamos, también poética, algo que yo hice fue escribir todo esto en copla. Para mí la copla es súper importante porque mi abuela era una de las mujeres que yo conozco y que en el Chimborazo, en la comunidad en la que vivió, era como una de las copleras así más ingeniosas, de las más agudas, así. Dicen así que en el carnaval, que es la fecha en la que el Chimborazo se coplea, se hace coplas de carnaval, la gente le tenía mucho miedo a mi abuela porque ella no era tan rápida y tan sagaz así a la hora de contrapuntear, de coplear, ¿no? Con otras personas, sean hombres o sean quien sea, ella siempre terminaba ganando, venciendo. Entonces, a mí la copla, para mí la copla es súper importante. Y en mi familia, pese a que emigraron a la ciudad, se hace, o sea, el carnaval es fiesta patria, sí. Entonces, lo que terminó pasando es que, pues, se rompió un poco nuestro vínculo con el territorio, pero el territorio vino con nosotras. Entonces, en mi casa, en carnaval, mi familia hace la comida típica del Chimborazo, que es hacer chiviles, que es como un tamal rústico, y se coplea. Entonces, en mi familia los Pienso que es muy guaguas importante coplean, la gente también, perdón coplea, que te y yo crecí interrumpa. copleando. Sí, perdón que te interrumpa, Dime. es como tenemos personas de Alemania, de México y bueno, también de Ecuador. Creo que para nosotras está súper claro qué es el Chimborazo, pero es como que el Chimborazo es uno de los
volcanes activos más altos de toda Latinoamérica. Y de hecho, en distancia al Sol es incluso más alto que el Everest. Es increíblemente Sí, sobre el gigante. nivel del mar es el más alto del mundo. Sí, es Ajá, una bien importante, 4000. es una montaña, es un volcán, hasta un nevado, tiene como hielo Y arriba. alrededor justo están distintas comunidades indígenas. Yo recuerdo que justo estaba muy cerca, entonces ahora que lo hablaste fue como que dije, hay que aclararlo también, como que el Chimborazo es un volcán activo gigante y también hay una resistencia muy fuerte de las comunidades que están alrededor. Entonces, solo quería como, Sí, el perdón. Chimborazo es así de los territorios en los que las gestas así de revolucionarias indígenas han sido de las más fuertes y de las más importantes. Entonces, de ahí viene Manuelita León, eh, que dicen así que era una lideresa así tan fuerte que ella fue víctima de violencia sexual por parte de la Guardia Colonial y que ella persiguió así como era lideresa, ¿no? Era una cabecilla de los grupos de indígenas, de los colectivos de indígenas que se organizaban para tomarse haciendas. Y dicen que ella finalmente le capturó al tipo que le agredió a este guardia colonial y le sacó los ojos frente a la gente como para demostrarles así que no había que tener miedo. Y ese hecho así hizo que se desencadenara así como toda la valentía de las tomas de hacienda de esos años. Ay, Entonces es así un territorio bien, bien interesante, bien potente. Y asimismo la gente que venimos de ahí, que tenemos raíz ahí, supongo que tenemos igual la energía de ese territorio. Y la energía tiene como varias formas. Una de esas es que en el Chimborazo todavía se coplea. En el carnaval, que es una fiesta que se realiza en febrero, previa a a la cuaresma, eh, ahí se hace esta fiesta, que es una fiesta en la que la gente se moja. En el Chimborazo no se moja mucho, se moja las pozas que hay, digamos. sí, tal vez Y la ahora gente come, baila y canta y hace coplas específicas por el carnaval. Y los carnavales que han quedado del Chimborazo igual son carnavales que hablan mucho de la injusticia social, hablan mucho, hacen mucha sátira política, son así bien bellos y hablan mucho de la justicia, de la igualdad, de la libertad de la gente. Y sí. yo crecí copleando con mi familia. Entonces, por eso esta receta tiene esa forma, tiene forma de coplas. La Sí, idea tal era vez tú como un poco que quieras, siento que la copla con que- la rima sí, perdón que te como haya te interrumpido, queda iba a decir resonando en que la después de cabeza. eso Ajá. podemos, sí, sí, después de eso podemos leer justo como el texto, porque yo me acuerdo que lo vi, que es la copla, ¿no? Y cómo se queda Ujú. resonando. No sé si tú lo quieres leer, Sí. como las Las cholitas ahora. cholitas abrazadas abortamos y maternamos acompañadas. Ternura radical en la trinchera y en las calles no hay tregua. Y si el Estado nos amenaza, vamos a abortar con amigas y en la casa. Con tecitos y baños prepara tu cuerpo, de manzanilla a lavanda para espantar los miedos. Memoria viva son las plantas y su sabiduría. Nunca más una muerte clandestina. Abortamos la culpa y la misoginia. A la seña del mercado o a la de la plaza, pídale lavanda y llévese para su casa. En agüita hierba dulce que relaja. Por ser empobrecidas no queremos morir. Las mujeres diversas queremos elegir. En autonomía poder decidir. Tener vidas dignas, abortar o parir. A la hierbatera pregunta por la borraja. Hierba espinosa conocida como amarga. Para el útero con ruda se le mezcla. De ruda solo las hojas que en tu puño entran. La ruda en pequeñas dosis es buena compañera. Tu mano cerrada es la medida perfecta. En una tacita cuando el agua hierva, máximo por 7 días si la menstruación no llega. Si en un mes la menstruación todavía no ha llegado. Un aborto con pastillas, legado de mujeres afro, acompañado de test o vaporización, con ruda con pastillas porque es mi decisión. Abortamos con plantas, abortamos con pastillas, abortamos la colona y todas sus mentiras.
Y ya cuando la menstruación regresa, la caléndula y sus flores nos alegran. Tu útero y tu cuerpo desinflama y regenera. En baños, lavados y el tecito de la abuela. Soplo aguardiente, prendo saumerio. Recuerdo a la abuela y al gran misterio. Sinchi, sinchi, guarmicuna, que aquí todas somos una. Fuego que conecta. Abortar es memoria y acción directa. Dale, muchas, muchas gracias, Zeta. Yo siento que entonces ahí es cuando queda resonando y más con tu voz es muy, muy claro como este proceso. Ahora yo quisiera como solo compartir que la performance que ustedes realizaron estuvo compuesta por 6 compañeras, sí, ¿verdad? Casi 6 compañeras. Y después fue parte, las fotografías, sobre todo, que es lo que yo pude conocer, estaban dentro de este espacio que se llama Centro Cultural Metropolitano, que está en Quito, que es la capital del Ecuador, justo en el centro. Y yo me acuerdo que cuando llegué me pareció de lo más increíble que en un espacio que generalmente ha sido marcado por no aceptar como mensajes de mujeres o feminismos o incluso cuando estuvieron ahí mujeres creando, lo quitaron. Después miré que ustedes habían realizado esta, o sea, como no sé si es una pancarta, no sé cómo llamarlo, pero estaba justo al lado de la entrada de la puerta de inauguración y era gigante. Y ahí justo decía como abuelas plantas, guíen la juntanza, sanen las heridas de la violencia transfeminicida, dennos fuerza y sabiduría para organizar el cuidado y defender la vida. Y bueno, eso también fue extremadamente inspirador para mí porque mostraba esta relación de cómo se está logrando a través de las luchas que ustedes están realizando, esta conexión de traer otra vez la memoria de las plantas, ponernos en relación con las otras personas y también disputar los espacios. Entonces quería preguntarte ahora cómo fue este proceso de que la performance haya llegado a estar dentro de un espacio de exposición que se llamó Plantas de Poder y tenía distintos, a distintas, no se puede decir artistas o artistas, no sé cómo llamarlos, pero también como la memoria. Y yo recuerdo que dentro de las memorias de ese archivo estaba como la sección de plantas y luchas sociales. Y esta era una fotografía también que lo tenían del Centro Cultural Metropolitano y también María Fernanda Cartagena, me parece que hizo la exposición, ¿verdad? La Como que curadora. fue la curadora de la exposición. Entonces quería preguntarte cómo fue que llegó después esto, que era la fotografía central, a estar dentro de la exposición. Si está bien para ti contarnos cómo fue ese proceso. Sí, de una. Yo empecé en procesos autonomistas que de ningún modo querían o buscábamos alguna relación con las instituciones. De ningún modo ese era como el camino. Así realmente empezó como nuestra lucha. Y digamos en los últimos años y sobre todo después de de la pandemia pasaron así bastantes cosas. Em, Entre ellas que más gente se ha juntado como a mi colectividad, que es Géneros Diversas, y que es un colectivo específicamente que trabaja desde el arte antirracista y feminista. Y los últimos años nos hemos dedicado así como con mucha, mucha fuerza a hacer proyectos audiovisuales. Nosotras creemos así que está pasando como algo muy, muy fuerte y nos damos cuenta, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años las redes sociales y los medios digitales han invadido casi por completo las vidas de todas las personas. Están presentes en todos lados, inclusive en las comunidades más alejadas, como hay un acceso, no distinto al de las urbes, pero hay accesos a redes sociales. Tan es así que tienes así un montón de influencers de pueblos indígenas, influencers de pueblos afrodescendientes, etcétera. Entonces, como eso estaba pasando y nosotras, obviamente, nosotros no somos una isla así apartada de la sociedad. Si bien empezó con esta mirada antiinstitucional siempre, eh, fuimos como dialogando en qué sí y cómo queremos construir así incidencia.
y que ineludiblemente hacer incidencia significa de alguna manera también muchas veces meterse en los espacios formales para desde ahí también incidir, porque si no, también nuestras luchas quedan como muy aisladas. Todas estas reflexiones sucedieron a la par de que esta revolución digital está sucediendo y con esta especial fuerza que le metimos en Géneros Diversos, que es una colectiva más chiquita, la performance Difusión Amarga se trabajó con la colectiva feminista Cholas Valientes. Nosotras como, sobre todo yo he hecho como la dirección, la guianza, mucho de la escritura, pero la colectividad ha sostenido todo esto que llamamos ocupación del espacio público, ¿no? En forma de performance, en como sumando conocimientos, sumando saberes. Un poco yo lo que hago es como encaminar, darle una forma, ponerle una copla, etcétera. Pero todas esas cosas que hacíamos resonaban en ese momento, pero nos dimos cuenta que a través de los medios digitales podíamos hacer que tengan como un tiempo mucho más largo o que tengan una incidencia mucho más amplia. Y fue entonces que empezamos a retratar y a hacer documentación de lo que hacíamos. Entonces eso no pasó o sea, eso viene pasando recién en los últimos años. Y quienes hacíamos la cobertura, quienes hacíamos esta documentación desde dentro y desde fuera, construyendo una relación así eh, bien particular, quiero decir, bien íntima, con la misma performance o con las mismas acciones, es con mis compas de géneros diversos. Y digo como desde dentro porque no estoy hablando de la gente que hace fotografía y que llega a las marchas a sacar bonitas fotos, que me parece un gran trabajo, pero lo que nosotros construimos desde el audiovisual es como vínculos. Creemos que las conexiones se deben construir así previamente. Entonces, de hecho, cuadramos como parte de todas las performances que tienen así como una ritualidad, tienen partes específicas que queremos compartir que consideramos como más pedagógicas, por ejemplo, en este caso es el recetario, que tienen una forma estética y que además queremos que se difunda. Entonces, en este punto de la difusión, inclusive a veces tenemos como diálogos con las personas previo a hacer la documentación. Construimos la documentación desde dentro y desde fuera, como la mirada no está nunca desde un otro que nos mira, ¿no? Porque generalmente, lamentablemente en este país, yo no sé cómo sean otros, pero el audiovisual todavía sigue siendo un terreno de hombres cisgénero, ¿no? De hombres clase media, blanco mestizo, cisgénero. Entonces, también es hacerle una lucha desde ahí y hacer formas distintas desde todos los lados. Por eso yo considero que lo nuestro es una militancia, no tan solo como el activismo de la cobertura de las marchas para nosotros es como todo un vínculo, al punto que coreografiamos incluso la presencia de cámaras o de fotos alrededor de la performance y las performances, de los rituales, como pactamos que sí y que no se puede documentar también, porque también queremos decidir sobre eso. Entonces, en estos últimos años ha pasado eso. Y una de las performances de las que sí tuvimos documentación, en las que sí se pudo documentar, fue esta. Desde la primera vez que salimos a la calle hubo la posibilidad de documentar y nuestra idea era que después de que se haga la performance no se quede solo con la gente del 28S, la gente que estaba alrededor, sino que pudiéramos llevar a mucho más gente esto que nosotros sabemos y que sobre todo abrir puertas. Eso significó como que haya mucha crítica igual en redes sociales, eso siempre pasa, y que tengamos que lidiar con eso, pero también mucha acogida. Y mucha gente nos escribió por interno a pedirnos, a preguntarnos cómo usar las plantas. Y para nosotros eso era como bien importante, era lo que estábamos buscando y lo conseguimos. Entonces estas fotografías existieron y estuvieron en redes sociales por algún tiempo, junto a las coplas que hicimos con las fotografías, era como que construimos un poco, esa era la idea, teníamos una fotografía y una copla, una fotografía y una copla. Nació en las redes sociales, digamos, un poco esta composición. Y después, la Maffer Cartagena, como yo no la conocíamos antes, previamente no la conocíamos, ella vio fotografías en las redes sociales buscando como información acerca de este trabajo que ella estaba haciendo, que es un proyecto así potentísimo llamado Plantas de Poder.
Y ella nos decía así, que pues que yo nunca he encontrado a alguien que relacione así de directamente la lucha con las plantas, así necesito conocerla. Entonces ella se acercó como a nosotras, hicimos como, o sea, acabó el paro y nos juntamos con ella, así, porque durante el paro estuvimos como muy activas durante el paro. Nos juntamos y a partir de una conversación con ella, ella dijo, yo quiero que sus obras estén, ajá, yo necesito que sus obras estén, como pactemos. Igual el rollo con la institución fue duro, se tardó así esta exposición larguísimo en poder salir, hubo que como, lo bueno es que no nos pidieron como modificaciones de fondo, tuvimos que pelearnos algunas cosas así con respecto de nuestras creaciones eh, para que puedan estar. Y eso fue también reflexiones al interno muy fuertes porque, por ejemplo, una de las coplas que se quedó fuera es una que nombra directamente al gobierno de Lazo. Y como fue así una pugna de sí, no, queremos que esté, no queremos que esté. em, ¿Qué es más importante, la copla o toda la obra? Y tuvimos que discutirlo. También fue duro, ha sido duro igual el camino de poder incidir en estos espacios, porque estos espacios también terminan censurando cosas. Y para nosotros luego la decisión fue que era más importante que haya un montón de información, que esté el aborto presente en medio de esta exposición, que estén los temas que venimos luchando y militando, que se creen temas menores también, incluso en las luchas sociales y que ya era necesario meterlo y que íbamos a meter como, no tan directamente, pero íbamos a hacer como la crítica que nosotras queremos hacerle también a los gobiernos. Y en ese momento el gobierno era LAS. Cuando nació, digamos, la performance. Entonces, sí, el estar ahí ha sido producto de todas esas reflexiones, diálogos y también concesiones de alguna manera que nos ha tocado hacer. Gracias. Yo siento que es como que ya tenemos un recorrido mucho más claro de Infusión Amarga como performance, de cómo llegó en este caso a ser generado, que se lo hizo primeramente en las calles, que se lo hizo dentro de un espacio de acuerpamiento colectivo, que después, aunque no haya sido la finalidad, terminó estando dentro de una institución como eh, cultural, por así decirlo, solo las fotografías. Y también como yo recuerdo que había como las coplas estaban ahí y te las podías llevar. Entonces pienso que es una acción también pedagógica y de esta relación con, no solo como con nuestros cuerpos, sino también con cómo la naturaleza y esa memoria, en este caso de tu abuela, de las abuelas, están presentes. Ahora, bueno, yo solo quería como recordar que hay a nivel mundial un estimado de que cada año se realizan 73 millones de abortos. Y en realidad muchos de esos abortos son inseguros y representan ese riesgo, sobre todo para las mujeres que no tienen un acceso a condiciones básicas. Entonces, yo sola estaba revisando también a algunas historiadoras y feministas, como a Gabriela Cano, que es de México, y ella decía que la despenalización del aborto es una de las luchas más significativas para el reconocimiento pleno de las mujeres y personas en capacidad de gestar como sujetas. Y que también, por ejemplo, bueno, esta es parte del aborto en México, la historia y política. Y también dentro de un texto bueno, estaba revisando algunos también para contextualizarlo dentro de Latinoamérica. Es súper importante recordar, ¿no? Que está también dentro de esta ola que muchas veces se ha llamado ola, no ola feminista, como la marea verde. Y quería preguntar en Ecuador cómo ha sido la recepción, porque hay, todavía hay muchos tabúes sobre sexualidad, cuerpo, y bueno, ¿cómo ha sido como en este caso la última forma de recepción de la performance? ¿Cómo sientes tú que fue? Mm, para hablar de eso, igual hay que volver a decir que el Ecuador vive una crisis y que hay como ha habido un fortalecimiento de las derechas en toda la región y bueno, tenemos un Milei en Argentina, tenemos a Trump nuevamente en Estados Unidos, en Ecuador tenemos a Noboa. Y
quiero decir, como los gobiernos que han venido sucediéndose en estos años han sido gobiernos de derecha así, como de la derecha extrema, digamos. Es decir, que son estos gobiernos antiderechos, que no creen en, que niegan como el cambio climático. Eso sumado a que el Ecuador está así, las organizaciones intentamos como sobreponernos, pero frente a una crisis energética, social, de seguridad, tenemos un panorama difícil. Y en ese, frente a ese panorama difícil también los avances, pocos o muchos que hemos logrado a nivel de país, se, se ven afectados, ¿no? Y por ende también los discursos de derecha se radicalizan y también eso significa que como el odio, la misoginia, los discursos antiderechos, anti-aborto se radicalicen mucho más y así también los discursos racistas. Entonces, eso vuelve mucho más difícil como la militancia y el poder generar conciencia de maneras así como más dialogadas. Ajá. En ese contexto, lo que ha pasado es que tuvimos un tiempo de auge, digamos, de discursos más feministas en los que yo sentía que había ya avances, es decir, ya había como una conciencia en la sociedad sobre qué y por qué habría que tipificar el feminicidio y ya podíamos avanzar un poquito más. Sin embargo, frente a todo eso, también el año anterior se pudo legalizar el aborto por la causal violación y eso ha dejado como la puerta abierta, ¿no es cierto?, para seguir peleando por derechos hasta que un día el Estado reconozca el aborto libre, seguro, como un derecho, ¿no? Ese es el fin. Sin embargo, pese a ese avance que tuvimos el año pasado, que es como producto de muchas luchas que hemos venido haciendo ya años, son más de 20 años en el Ecuador se viene peleando el tema, apenas tenemos aborto en caso de violación. En el Ecuador es legal por la causal violación, por salud y vida. Se llama esta causal, es decir, que si la gestación pone en peligro la vida de la madre, entonces, ¿cómo se puede acceder a un aborto? Y en el caso de salud, esto involucra también al feto en formación, ¿no? Sí, Esas son yo las me únicas acuerdo. causales por las que se puede abortar. Sí, yo recuerdo que una de Dime, dime. las luchas era también dentro de esta relación como ya mucho más de los activismos feministas, era cuando se empezó a hacer la comparación de cuando estaba tipificado el aborto. En el caso de Ecuador, la Constitución incluso tenía cuando la mujer, incluso que haya sufrido violación, haya tenido una situación de ser estúpida o estar confundida mentalmente. Entonces era como un Idiota, dictamen. idiota es el concepto que utiliza, ajá, que utilizaba idiota, era una mujer idiota o con capacidades mentales, ajá, como Y mínimas para decidir. Ajá, esa era la única forma eso se antes de logró abortar. como, se fue una primera lucha, Eso se como cambió. ajá, esa fue una primera lucha, como el mostrar que no debía estar ni siquiera tratada o no debíamos estar tratadas las personas así, las mujeres. Y después también ya en las formas de recepción, porque hubo una criminalización. Yo recuerdo que ya no había, hubo un momento en el cual no había este derecho al secreto médico o a la confidencialidad médico-paciente y estuvieron más de 300 mujeres a nivel país, o sea, a nivel de Ecuador, presas, ¿no? Hubo la ley Criminalizadas, sí. criminalizadas y en la cárcel por haber abortado, entonces creo que hay que mencionarlo. Y bueno, ahora, ya que también está ahí y yo vi que fuiste entrevistada por este medio libre de la Zarzamora, ¿cómo sientes tú entonces ya también como por los otros casos? Porque hay como muchas veces lo que tú dijiste, esos rechazos a veces todavía es considerado un tabú, hablar de derechos reproductivos y sexuales y dentro de este contexto latinoamericano de derechas y más conservador. ¿Cómo es también desde el otro lado cuando hay medios libres? Como
que están ahí apañando la lucha o acompañando la lucha? ¿Cuál es como la recepción? Porque yo pienso que no solo como que llama la atención, pero es algo visualmente impactante, por ejemplo, para mí, las fotografías que existen de ustedes en las calles, con las plantas. ¿Cómo sientes que es esa recepción? Como que sí recuerdo también a otras personas ese haber estado con, el compartir con, el estar próximo, especialmente que estamos en la ciudad, a veces como el estar junto a las plantas, cómo fue esa, como el otro lado tal vez de esa memoria. Nosotras trabajamos previo a la performance, ¿no? O sea, hacemos todo un trabajo así en el cuerpo, un trabajo ritual también, que es algo que acompaña mucho como nuestro placer. Lo acompañamos un montón. Ah, antes que se me pase, lo que tenía que decir es que la mayoría de mujeres criminalizadas por abortar y que han estado en las cárceles son mujeres jóvenes, no son mujeres así como entre 20 y 30 años, mucho menores algunas, y son mujeres así indígenas, de clase popular o negras, como para hacernos una idea de por qué seguimos luchando por el aborto, porque a veces también hay ideas de que los feminismos son incluso, ¿no? O sea, pensaríamos que nuestros aliados naturales serían la izquierda y no es así, incluso desde las izquierdas se critica un montón las luchas feministas, es como el conservadurismo está presente, quiero decir, no solamente en la derecha. Eh, y bueno, como para nosotras sigue siendo una lucha de clases y profunda, porque sí, quienes se mueren abortando son mujeres y disidencias de clase popular. Ajá, muchas disidencias que se ven obligadas a abortar, por ejemplo, generalmente son víctimas de violaciones correctivas, ¿no? Entonces, como hay así como todo un entramado de violencia súper fuerte. Y hay una manito alzada. Sí, déjame ver acá. No sé si Laura nos tienes que compartir algo o Edivaldo. Sí, soy yo, soy Laura. No, solamente quería hacer como un pequeño comentario, un aporte de todo lo que he escuchado en este conversatorio que ha sido tan interesante. Pero antes me gustaría preguntarle si estas opiniones se pueden dar al final o lo podemos hacer de una vez. Yo pensaba como, si tú quieres hacerlo ahora, está bien, porque al final iba a ser como el espacio de preguntas y de comentarios. Y solamente quería preguntarle a la Z antes, cómo ha sido la incursión en el documental, pero si quieres decir algo que es súper importante ahorita, vale, creo yo. No, aprovecho los últimos minutos para dar mi comentario, ¿vale? Ya. Ah, ok. Sí, entonces al final vamos a tener la parte de preguntas, comentarios. Entonces, bueno, gracias por estar atenta, Laura también. Escríbele ahí también para que no lo olvides. Y bueno, ahora yo más quería preguntarte ya en la parte final. Ya nos contaste también que están muy atentas como con la revolución digital, tecnológica, todo lo que ha implicado, sobre todo también después de la pandemia. Y dentro de eso también ahora tú estás trabajando mucho, y no ahora, pero ya desde hace algún tiempo, con el audiovisual. Y el corto de El resto de los pueblos en resistencia estuvo seleccionado en este año justamente para los EDOCS, que son como los encuentros del otro cine. Es uno de los festivales tal vez como de cine documental e independiente más conocidos. Creo que es tal vez el más conocido de Ecuador. Entonces quería Eso sí, preguntarte, el más eh, importante. sí, quería como preguntarte solamente como cuál fue esta manera de estar ahí y qué es el audiovisual para ti, ya para cerrar, porque también ahí está como esta relación de los activismos, de las militancias, de los restos de los pueblos en resistencia, en el que están todo el tiempo las plantas. En algún momento tal vez se lo va a poder mirar, pero... em,
O sea, digo como virtualmente, tal vez después vamos a poder acceder a él. No sé si están en ese proceso también, pero ¿cómo fue esto de estar dentro de la trinchera audiovisual? Yo recuerdo que una vez cuando hablé contigo me dijiste es una trinchera. Y yo, entonces, ¿cómo ha sido eso y cómo es la incursión ahí? Sí, yo la verdad nunca había pensado así como ni siquiera en mis sueños que iba a ser como realidad el poder habitar el cine. Me parece ahora, hasta ahora me sigue pareciendo así un poco muy ambicioso, porque el cine siempre ha sido como las artes en general, pero el cine especialmente ha sido como un espacio así como bien inalcanzable para las clases populares y más así para la gente que venimos así de raigambre indígena, negra, así no es una posibilidad. Es algo que pasa como también en estos últimos años, gracias a que tenemos celulares y los celulares vienen con cámara y tienes chance como de documentar. Mi incursión así directamente fue a través del compartir con mis compas, como de interesarme así hace algunos años en empezar a documentar lo que hacíamos, a documentarlo, a tener registro de lo que hacíamos y que ese registro además no sea como un registro, digamos, coyuntural, sino que había mucha reflexión acerca de cómo, de desde dónde, de cómo y luego, incluso de cómo componer luego, sean estas fotografías o sea como el video. Y teníamos como mucho deseo de decir muchas cosas, es como este deseo que tenemos así de expresar. Eh, y yo que comparto con compas que sí, yo estudié una carrera formal que, digamos, para la gente como yo, era casi la única forma en la que tú tienes, es como un camino directo, como de ascender de alguna manera socialmente, el de estudiar y medio sacar ahí una carrera, ¿no? Pero yo siempre hice a la par teatro, siempre estuve dirigiendo las performances, escribiendo guiones para hacer las performances. Esos guiones se fueron convirtiendo en otra cosa, se fueron convirtiendo en guiones para hacer pequeños videos de lo que estaba pasando en la lucha y darle un sentido y darle una mirada, así como encaminar esa mirada. Y como yo tuve la suerte de encontrarme con compas que vienen del cine, eh, que en el Ecuador así es bien difícil porque en el Ecuador no hay una industria de cine, generalmente es como un arte que está como repartido entre ciertas familias que ya vienen del cine, que tienen dinero como para hipotecar bienes, que tienen bienes para ser hipotecados para ganarse grandes fondos para poder hacer, porque la producción audiovisual y cinematográfica es carísima, es súper cara. Y ya se fue volviendo una posibilidad en medida en que en el país también se creó una plataforma de cine y periodismo de pueblos y de gente de primera línea y el hacer parte de ese espacio y de los espacios de formación de ese lugar que se llama Muyu TV, me dio a mí el chance de creer que era posible, de que era una realidad. Eso sumado al compartir con mis compas que todo el tiempo estaban dispuestos a enseñarme, haciendo así, haciendo real y carne el cine comunitario, así de explicarme, de enseñarme, de decirme por dónde va, de contarme técnicamente, de decirme, de incluso ayudarme a tener los términos técnicos para expresar ciertas cosas. Y Sí, eso muy sumado a que en Cuyo ya se estableció como espacios formales o espacios de formación para cineastas de primera línea, para cineastas, para gente que venía del audiovisual e incluso de la comunicación, que tenían una historia o algo que decir y ha habido como un acompañamiento ahí súper fuerte. Entonces nosotras como fuimos beneficiadas de tener como esos espacios de formación yo directamente y ya en adelante como fui teniendo como más fe en las propias historias que escribía, como aplicamos a becas. Entonces, como igual me gané un par de becas para aprender algo de dirección, de guión, así específicamente, con mirada afrocentrada, con una mirada como más centrada desde pueblos. Y me di cuenta que en Aviala, en el mundo, hay muchos cineastas indígenas y afro que la están rompiendo y que están así como rompiendo toda la lógica de narrativa colonial que hemos heredado. Y nada, eso ya me dio el impulso
junto a mis compas con una camarita que tiene una de ellas, así mi compañera, y otra compa que hace sonido, así nos hemos lanzado a hacer y hacer y hacer y hacer y yo a escribir y a juntarnos y hacer dirección y producto de eso y de la indignación de lo que pasaba en el paro, nació el rezo de los pueblos en resistencia. El rezo yo lo escribí así para una performance, para un ritual que hicimos para el cierre del paro del 2022. Como en los paros, en los últimos paros, la represión ha sido súper fuerte, hubo muchas muertes, estábamos muy dolidas, había como procesos de sostenimiento súper fuerte. A mí no me gusta abandonar la primera línea, hemos todo así como documentamos todo lo que pudimos durante el paro en varios lugares de Quito, nos movimos por todos lados, nos detuvo la policía, como habían momentos súper duros, ¿no? Y finalmente se cerraba el día 19 de paro. Nosotros decidimos llamar a una última movilización y esa movilización caminó hacia las Shiris y ese rezo yo lo escribí como mucho pensando en eso, en cerrar, en hacer, en honrar la memoria de quienes ponen la vida en estas luchas, en no olvidarles, pero también así en recuperar un poco de fuerza, como no quedarnos tan rotas, no quedarnos tan heridas, que los guaguas no se queden asustados, que podamos como reponernos, ¿no? Y, y la idea luego de convertirlo en un documental surgió después, porque después del paro tuvimos tiempo para sentarnos y mirar todo el material que había, y había un montón, porque éramos varias compañeras con sus celulares, con sus cámaras, con lo que teníamos a la mano, con un micrófono. La compa que hace sonido, como ella estaba como profundamente vinculada con el sonido, entonces ya tenía como grabaciones. Y vimos todo ese compilado. eh, Nuestra compa, así como la Gaby Giacometti, ella hizo como todo el proceso de armar una línea, se le llama eso, como con todo lo que había, porque era un montón, pero además de ser un montón, el tema de este documental es que solo es un cortito, dura 8 minutos, pero ese corto tiene muchísimos estilos, porque como la mirada de lo que retrata el cine, no solo es una historia, sino es muy importante la mirada desde la cual se retrata. Entonces, como eran muchas miradas, hay muchos estilos. Hay como entrevista y hay una onda mucho más documental, hay una mirada como más desde los guaguas, hay una mirada del documental alrededor de la Asamblea Transfeminista en donde están cuerpos trans. Entonces es como mucho, mucho. Y entonces nos dimos cuenta que lo único que, o sea, que necesitamos una columna vertebral para eso y ya la teníamos. O sea, la única que podía como juntar como columna vertebral todo eso era el rezo que habíamos escrito para rezar y de hecho que se rezó. Entonces ya la idea fue que se vuelva un documental y que cada vez que la gente le ponga play pueda volverse a rezar y la energía puesta en ese rezo se pueda volver a sentir. Es como una sabiduría que nos han dado mucho las abuelas, que luego, bueno, el catolicismo se ha tomado, digamos, pero la gente de estos pueblos tiene, su palabra es medicina y lleva años como las abuelas rezándonos así para que nos vaya bien. Entonces la idea de esto es como, de este documental es que se le ponga play y volvemos a sentir esa energía en nuestros cuerpos de cuando alguien te reza. Pero además de que las protagonistas de este rezo, además de las personas de quienes están en la primera, segunda, tercera, cuarta línea, sean las plantas que están tan invisibilizadas, pero también a la vez tan presentes en la lucha. Entonces, ha sido así como, así un poco loco, un Muchas, poco muchas gracias a gracias. las oportunidades y a la suerte. Pero muchas gracias de verdad por compartirlo. Yo creo que ya estamos llegando casi a la parte final porque tenemos solo como 15 minutos más. Y bueno, aparte de que ya hemos hecho este recorrido como tanto pedagógico de dónde vino, los tipos de activismos y sobre todo la confianza que nos estás dando para poder como conocer una experiencia vivida a nivel personal y también como después colectivo. Yo quería como cerrar un poco preguntando, porque este performance se volvió a hacer ya después de agradecerte también por hablarnos sobre la incursión en los audiovisuales. Yo encontré como que lo volvieron a hacer este 28 de septiembre
Y quería preguntar un poco sobre esos procesos, justo lo que tú has dicho, como del rezo de la sanación y cómo se lo hace también con las plantas desde la ciudad, porque estaba este texto em, y estaba como el acuerpar la lucha para resistir en medio de la desolación y el caos, acuerpar la lucha para reavivar la esperanza, acuerpar en medio del amor y la ternura es sanador. Entonces quería preguntarte también si hay como una relación con esos procesos de sanación feminista que vienen desde tal vez Centroamérica, por nombrarle tal vez a Lorena Cabnal o de autoras de cambio, todos los procesos que después están como relacionados con prácticas de sanación, que es bueno, es algo que ya a mí me interesa y yo creo que con eso vamos con la sección de preguntas, primero yo y después puede venir Laura, pero como si también encontraron ahí una forma de sanación feminista, ¿no? Que siempre es política. Ujú, completamente. O sea, lo que hacemos todo, lo que yo hago está atravesado por la sanación porque es una forma de seguir ampliando la memoria de mi abuela y que no se muera completamente. O sea, esa es como un poco mi búsqueda personal, es de recrear una y otra vez esa memoria que me heredó, la que alcancé como a aprender y la que me dejó así como me deja en los sueños. Entonces es como eh, estas prácticas de sanación están presentes desde que empezamos en movimientos más amplios, en donde no eran tan bien recibidas, la verdad, en donde no eran, había que pelearse un montón. Entonces me acuerdo que empezamos con los altares de memoria y los altares de memoria, digamos, tienen una profunda conexión con la memoria para sanar. Hacemos memoria para no olvidar, pero también para sanar, para encontrar en esa memoria no solo dolor, sino también fuerza, sino también formas de expresar el dolor y que salga y que no se quede adentro. Y los altares de memoria los hacíamos así, con plantas dulces y con plantas amargas. Por eso esta infusión se llama infusión amarga, porque las plantitas abortivas generalmente son plantitas como que se les conoce en el mundo de las hierbateras como las plantitas amargas. Entonces, nada, como estos altares de memoria tenían estos componentes, ¿no? Generalmente lo que me enseñaba mi abuela y lo que dicen las abuelas es que las plantas dulces están sobre todo como vinculadas profundamente con el florecimiento, la abundancia, cuando estás buscando algo, pero las plantas amargas generalmente se utilizan en los rituales diferentes que tengas, sea bañarte, sea limpiar tu casa, sea llevar la planta, sea tomarte un té, tienen mucho que ver con sellar, con proteger, con limpiar, con hacer limpias. Entonces, nada, como siempre han estado presentes esas plantas en todas las formas de hacer, pero en estos movimientos amplios, como digo, no eran tan así como bien aceptadas. Nos ha tocado como pelear un montón. Ahora ya para ponernos a hacer altares en donde sea, en medio de una plaza, en la calle, también es duro, es bien duro, porque las condiciones a veces no dan. La gente católica, cristiana, le tiene mucho miedo a otras formas de espiritualidad, aunque estén presentes en sus vidas. Entonces, en medio de todo eso, y también otras feministas tienen una mirada única de hacer feminismos, que tienen así como una profunda relación con el Estado, con las instituciones y con unas formas también, algo también patriarcales de hacer política, en donde casi no entra o no entraba antes la espiritualidad. Entonces, sí hubo así unas broncas duras, incluso para que nos dejen poner los altares de memoria en medio del concierto que se daba al final de la marcha, no sé, como ese tipo de cosas pasaban, ¿no? Pero con el tiempo se fue haciendo como más liviano, más tranquilo. Y yo creo que nos fuimos juntando igual gente como que resuena también y que también no, porque estos espacios como de sanación tienen ese componente y es como que están construidos para una diversidad de gentes, pensamientos y creencias. Es como no queremos, no es la búsqueda del catolicismo que es así como así se hace, esta es la única forma de hacerlo, no, así es como más bien están construidos para que todas las personas desde su diversidad puedan tomar un poquito de esperanza. Entonces, nosotros creemos en la sanación, pero y como la sanación no como una cosa así pasiva, para nada, como creemos en la sanación-acción, digamos, es como para nosotras es tiene una relación profunda. Si nosotras
buscamos la esperanza. Este tiempo para nosotras es eso, así como reafirmar la esperanza y hacer todo lo que se pueda para recobrar esperanza, para juntar esperanza. Entonces, este último 28S lo que hicimos fue ya no un llamado interno solamente, como ha ido evolucionando también todo, ya tenemos muchas cosas más claras dentro de esta acción performática, ¿no es cierto? Ahora queríamos compartir, creíamos que este espacio se tiene que compartir con mucha más gente, con quien sienta ese llamado. Entonces abrimos una convocatoria abierta para que todas las mujeres y disidencias que sientan ese llamado vengan, así a juntarse a preparar la infusión amarga, como le llamamos, este tecito para volvernos a esperanzar. Y claro, ya eso tiene un proceso. Lo hicimos este año abierto, pero el proceso básicamente es que tú te vuelvas a encontrar con tu planta de poder. Y nosotros trabajamos con las cuatro que tenemos parte del recetario de la performance. Entonces, es como lo que tú vienes buscando es más calma, entonces seguramente es la lavanda, lo que vienes buscando es más descanso, entonces seguramente es la manzanilla, la caléndula, lo que tú vienes buscando es más fortaleza, entonces es la ruda, lo que tú vienes buscando es así más valentía, más certeza para confrontar en la vida, lo que buscas es borrar. Y cada una va encontrando su planta porque cuando salimos a la calle, nosotras no somos nosotras. Nosotras estamos personificando a estas abuelitas plantas que se toman nuestro cuerpo. Entonces, un poco esa ha sido como la premisa y la premisa es esta, ¿no? La sanación como slash acción, no como una sanación que vamos a esperar que llegue, ¿no es cierto? Producto de rezar y tener fe, ¿no? Así es como ponemos en acción nuestros cuerpos para poder sanarlos también y para poder sanar a nuestro linaje y sanar también, compartir esa sanación. Sí, yo creo que justo lo último que has dicho es como un cierre perfecto para lo que hemos tratado y yo creo que se ha logrado compartir el día de hoy. De verdad te agradezco muchísimo. No sé si Laura quieres animarte a hacer un último comentario, aporte, si estás por ahí. Em, Sí, vi ¿me escuchan? sí, Sí. no te vemos, Bueno, qué pero pena te que no. escuchamos. Sí, no puedo prender la cámara porque está muy inestable la conexión. Sí. Em, pues básicamente lo que yo quería decir, más que decir, agradecer por poner estos temas, por no permitir que estos temas mueran y que estos temas pasen a un segundo plano, ¿no? Para mí es muy emocionante ver que todo este tipo de luchas feministas en Latinoamérica han tenido un eco y, por ejemplo, en mi país hoy, mi país es Colombia, tuvo ayer tuvieron una muy buena noticia a nivel de reglamentación donde se prohíbe el matrimonio con menores de edad. A mí me parecía un poco increíble pensar que eso todavía sea un tema para debatir y presentar una aprobación, ¿no? Por el órgano legislativo porque para mí supone que no tiene que ser así, ¿no? Sin embargo, suceden estas cosas, suceden en nuestros países y hacen parte de las cosas que tenemos que cuestionarnos y que tenemos que poner sobre la mesa de la academia, porque también es un espacio muchas veces muy misógino y en el cual tenemos que decir, bueno, esto es lo que pasa en el sur global y no solamente en el sur global, en el norte global también ocurre, pero es invisibilizado, ¿no? Entonces, solamente quería hacer ese comentario de agradecerles y muchísimas gracias nuevamente por darnos digamos, todas estas herramientas que yo no conocía de los movimientos feministas y nada, es solamente ese comentario. Gracias, Laura, y gracias a ti, Zeta. Creo que justo también hacíamos una reflexión previa. Este diálogo con Zeta ha sido un poco como complejo porque estamos en distintas zonas horarias, pero gracias por la apertura y creo que también ahora más que, o bueno, no sé más que antes, pero al momento realmente vemos como que es necesario juntarnos y apañar también desde otros espacios. Están las calles, están las movilizaciones, están los encuentros, las asambleas. Y bueno, si este espacio también, aunque académico, pueda generar esos espacios de educación y movilización, también creo que es válido.
Entonces, sobre todo porque en Ecuador, y bueno, me gustaría solo nombrarlo porque me parece importante, hay últimamente la denuncia de que no se quiere dar espacio para libertad de cátedra, sobre todo para cátedra de temas feministas o transfeministas. Y bueno, ese es otra cosa, es otro, pero creo que es importante en relación a lo que señaló Laura, como no olvidarnos que también dentro de los espacios académicos necesitamos, ah, y sobre todo vamos a tener estas a veces confrontaciones, otras veces luchas, otras veces acuerdos, pero que obviamente estas disputas por hacernos lugar, por ser nosotras también parte de las discusiones y ser tomadas en cuenta, como en unas relaciones y ponernos en situación de equidad que puede ser posible y esperamos que algún día llegue a ser posible también, sean parte, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres cerrar con algo más, Zeta, o Sí, así. yo decir que tiene todo que ver, que siento que estos retrocesos también se viven a todo nivel y uno de los espacios en los que fuertemente hemos tenido la posibilidad como feminismos de ampliar como las miradas, es como también la academia, también es una disputa dentro de los espacios académicos y que nada, se vuelve como más difícil en tiempos de derecha. eh, Hablar abiertamente, incluso, no sé, hay sanciones para docentes que utilizan el lenguaje inclusivo, que causa tanto rechazo por ciertos sectores de la sociedad, no decirles eso. Y nada, también algo que siento que se me queda ahí por decir es que un poco lo que hacemos, porque a veces nos dicen así como que vamos llevando estos temas a barrios o vamos llevando a mi propio barrio, ¿no? O vamos llevando el mercado de San Roque, lo que le estamos hablando con las yerbateras del mercado de San Roque y tal, y luego nos colocan o se entiende así como esta idea de que estamos educando a las otras personas en una lógica así de que las otras personas no saben. Y quería decirles que para mí esta performance es todo lo contrario, ya que siento que para mí es súper importante que esté ahorita debatiéndose dentro de la academia, por ejemplo, que tengamos estas reflexiones, que haya gente interesada en poner esto sobre la mesa, porque para mí es una forma de devolver los saberes que toda la vida han cuidado las clases populares, las mujeres indígenas, las mujeres negras. Y no por una cosa así como de consciente de cuidarlas, sino por sobrevivencia. Las mujeres que han guardado los saberes sobre plantas, del que ahora mismo nosotras estamos intentando recuperar y hacer memoria y sanándonos también a través de eso, es gracias a que las mujeres no tenían o no tienen aún acceso a hospitales todavía en este país, no tienen acceso a la forma en la que han tenido de hacerle frente, incluso en el cuidado y la maternidad, las mujeres de clase popular, es precisamente las plantas y los conocimientos sobre plantas. Entonces, para nosotras es devolver. Nosotros estamos devolviendo lo que las mujeres de clase popular, lo que las diversidades de clase popular han cuidado durante años. Y nada, solo quería como contarles eso y decirles que es súper importante que esos mismos saberes y que esos conocimientos estén en otros espacios, en la academia, que nos tomemos todo hasta que un día realmente podamos ser ese sueño de libertad de nuestras abuelas, ¿no? Que dieron su vida porque nosotras vivamos un poco más ligero, que podamos vivir al menos. Gracias de verdad, Zeta. Un abrazo hasta Ecuador. También a Laura un abrazo hasta Alemania. Y bueno, yo desde aquí, desde casi el centro de la Via Yala, les agradezco por haberme dado este día una nueva sensación de estar acompañada. Y pese a la distancia que tenemos, yo sé que estamos como en estos procesos juntas. Entonces, creo que vamos a cerrar ahí. Gracias por traernos toda esa memoria de la relación, no solo con las plantas o la naturaleza, sino que va trasciende e incluso va más allá, ¿no? Al ámbito político, sanación institucional, debate, como creo que ha sido muy, muy, muy importante. Y bueno, nos veremos cuando yo ya llegue a Ecuador en mi segunda fase
Y muchas, de verdad, muchísimas gracias. Y igual vamos a estar atentas a lo que esté pasando en Ecuador porque son ya semanas y semanas de crisis energética y gracias por haber logrado conectarte y estar hoy presente. Sí, igual mañana, que es 15 de noviembre acá, es una de las fechas más importantes para los movimientos de izquierda. Yo critico a la izquierda desde dentro, pero yo no he abandonado la izquierda, digamos. Y todos los movimientos sociales, organizaciones transfeministas, etcétera, vamos a salir a marchar, porque además de ser esta fecha icónica para pues para la clase obrera del Ecuador, en el que fueron asesinadas muchas personas de clase obrera que luchaban por mejores condiciones, en donde se sentó las raíces de las centrales sindicales y de la pelea por los derechos laborales en el Ecuador específicamente. También es una fecha que reivindicamos desde varios sectores y también los feminismos. Como se ha invisibilizado un montón la presencia de las mujeres el 15 de noviembre, cuando las mujeres lideramos, ¿no es cierto? Siempre hemos hecho parte de la historia y obviamente el 15 de noviembre también estuvimos ahí poniendo el cuerpo y la vida. Las auroras son mujeres que estuvieron ahí y que son así nuestras abuelas de la lucha también y que nos dejaron esa memoria. Pero hoy, frente al contexto que estamos teniendo en Ecuador, igual vamos a salir a la movilización. Es una movilización que está llamada por varios sectores y obviamente también quienes hacemos feminismos cholos, transfeminismos, lesbifeminismos, vamos a estar ahí marchando y nada, seguimos conectadas en esta búsqueda que tenemos desde todos los territorios por ser pueblos libres, ¿no? Y autodeterminados. Muchas gracias y bueno, gracias igual por recordarnos el 15 de noviembre de 1922 en Ecuador. Sí, la lucha obrera sindical y también por hacer memoria por más de 220 personas que fueron lanzadas al río. Creo que son parte de esas historias que nos traen como a recordar quiénes somos, de dónde venimos, en qué lugar nacimos y posicionarnos. Entonces, gracias por compartir la experiencia desde Ecuador y mucha fuerza. Y eso, gracias. Gracias. Gracias a Edivaldo y sobre todo a Laura por estar hoy. Gracias, Laura. Esperamos que